Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, en este día jueves, último jueves del mes de abril, un frío jueves. Amén. Y vamos a continuar, bueno, con la manera tan especial que tiene el autor de esta carta de mostrarnos nuevamente la gran diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, ¿ya? Eh, Como el verso anterior decía en el que vimos el jueves pasado, las viandas versus la gracia. Ya, para esto vamos a leer Hebreos 13 del 10 al 14, donde dice así la palabra del Señor. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Vamos a orar al Señor, amén. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos guíe, nos ilumine y que esta palabra también haga la obra en nuestros corazones, amén. Padre, gracias le doy en este momento por la bendición de su palabra, porque usted es, Señor, es bueno y para siempre su misericordia. Ruego que usted, Señor, sea el que nos guíe. Bendiga a la familia, a los que están pasando dificultades, Señor, usted salga allí al encuentro y pido que la gracia suya sea sobre cada vida, Señor. Yo ruego que la gracia de su presencia sea allí, glorificándose y guiando, Señor, y haciendo la obra. Enséñenos, Señor, a hacer su voluntad en este tiempo final y ayúdenos, Señor, a perseverar en Cristo a pesar de las dificultades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos de inmediato el verso 10, donde el autor de esta carta dice: tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. En la TLA, traducción lenguaje actual, dice: los sacerdotes del antiguo lugar de culto no tienen derecho a comer de lo que hay en nuestro altar. Fíjese que aquí hace esta distinción, ya esta distinción entre lo que era el tabernáculo y lo que hoy es nuestro altar. Nuestro altar se refiere así el autor de esta carta. ¿Sabe? La verdad es que aquí se quiere remarcar que el judaísmo y el cristianismo son totalmente distintos, totalmente distintos. No hay ningún parangón que pueda unirlo, y aquí la carta a los hebreos hace esta distinción. En el jueves anterior, donde decía: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, no con cosas comestibles. Y aquí estaba apuntando a sacrificio, que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ella. Y por eso ahora dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Haciendo esta distinción, no tienen derecho de comer. Y fíjense cómo dice: los que sirven al tabernáculo, al tabernáculo. No dice los que sirven en el tabernáculo, sino al tabernáculo. ¿Por qué? Porque está hablando de los que sirven y están sujetos a la ley ceremonial o a las ordenanzas ceremoniales. Por eso no dice sirven en el altar, sino sirven al tabernáculo. No dice sirven en el tabernáculo, sino al tabernáculo, sujeto a la ley ceremonial o a las ordenanzas ceremoniales, ¿ya? Entonces, pero nosotros, ahora en Cristo, tenemos un altar, y aquí está apuntando a la cruz de Cristo, y ahí llegamos todos humillados, porque es donde se ofreció Cristo, ofreció su cuerpo, derramó su sangre, tomó nuestro lugar,
y pagando por el pecado, lo quitó de en medio. Oiga, eso era lo que nos separaba de Dios. Eso era lo que nos separaba de Dios. Y esto, ¿sabe? Eh, hace, hace una semana atrás, si no me equivoco, de pronto estaba pensando y me vino una nostalgia al considerar los miles de kilómetros que nos separan con Paula, Israel y las tres nietas mayores. Son más de 9.000 kilómetros, 9.400 y tanto, dice por allí. Busqué ahí las distancias que hay, más de 9.000 kilómetros. Yo decía, bueno, antes estábamos separados con la familia León, León Ortega, estábamos separados, pero ellos estaban en Coquimbo y la verdad que Coquimbo son APP 400 kilómetros, dice la distancia exacta es 398,4 kilómetros. Y claro, comparar 400 kilómetros con más de 9.000 kilómetros, me vino una especie de pena en realidad, de ver la distancia que nos separaba. Sí, la distancia. Y el solo decir, no hay forma de achicar esto, ¿me entiendes? O sea, si en un momento recuerdo que creo que la Isabel le decía a Nancy, y si ponen ustedes la casa de tal manera que puedan moverla y acercarse así a nosotros, y la verdad es que, claro, un sueño infantil, pero yo pensando ya que en realidad la separación que tenemos es tan grande y me vino esta nostalgia, esta tristeza. Incluso yo después le escribí a Israel y le decía yo, pensé y llegué a pensar en cómo debió ser para Dios la separación que tenía con el hombre, una separación insalvable. La separación era el pecado. ¿Y qué hizo Cristo? Oiga, sacó la separación. Sí, Señor, saca la separación, todo el océano que hay ahí entre Chile y Nueva Zelanda, no se puede. Pero Cristo sí vino y eliminó la separación al entregar su vida. La separación era el pecado. Y sabe, Él al hacer el sacrificio, quitó el pecado, lo quitó. Los sacrificios de animales cubrían el pecado. Era como poner una alfombra encima de la basura. Pero Cristo vino a quitar la basura, quitó el pecado. Y por eso ahora podemos tener comunión con Él. Por eso yo digo, hermano, no vale la pena volverse a la ley ceremonial. No vale la pena servir al tabernáculo con todos los símbolos que nos muestran al que logró quitar el pecado, Cristo el Señor. ¿Sabe? Por eso Pablo le dice a los hermanos de la iglesia, a los Gálatas, eh, que no sirve de nada volverse a los ritos judíos. No sirve absolutamente de nada. Y lo dice así, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y este del circuncidarse, que era la señal del pacto desde Abraham, hermano, para los judíos, ya para los judíos. Dice, si ustedes empiezan con el ritual y el simbolismo de todas estas cosas, de nada les va a servir Cristo. Entonces, el problema de los judíos es que, dice claramente, no pueden participar del altar que nosotros tenemos o no tienen derecho de participar, porque sabe, para participar del altar de Cristo o de lo que Cristo hizo, para poder participar de eso, bueno, debe y se requiere tener comunión con el que lo realizó, en este caso Cristo. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corintio, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, refiriéndose a Cristo. Refiriéndose a Cristo y cuando Pablo está hablando ahí, está hablando de la copa de bendición, está hablando del pan que partimos y más que todo, hermano, está hablando de la comunión que tenemos y la comunión
está centrada en Cristo. En Cristo. Más adelante, ahí en Primera de Corintios, ya después un capítulo más, empieza a hablar de la cena del Señor. Entonces, mi hermano, considere esto, que para estar en este nuevo pacto es necesario tener comunión con Cristo, y el problema es que están excluyendo a Cristo, esperando los judíos a un Mesías que ya vino, Entonces, por eso no tienen derecho, no tienen, ¿cómo se dice?, participación ya en el altar de Cristo, porque lo que Cristo hizo, un solo sacrificio, un solo sacrificio, un solo sacrificio que a la vez fue expiación por el pecado y holocausto, que es la ofrenda totalmente quemada. Ya que cuando era esa ofrenda, la expiación por el pecado, ¿sabe? Ni el sumo sacerdote podía reservar para sí parte de la víctima sacrificada. Cuando se hacía el sacrificio por el pecado del pueblo, ¿sabe? Era totalmente quemada y quemada fuera del campamento, y solamente entraba la sangre del animal allí hasta el lugar santísimo para ponerlo allí en las esquinas, y el animal se llevaba fuera la carne, los huesos, solo le sacaban la piel. Leía yo ahí un comentario, solo le sacaban la piel. Habían otros sacrificios de paz, donde ahí se hacía en comunión, y un tercio era para la parte del pecho, era para el sumo sacerdote, el lado derecho del muslo era para el sacerdote, y la otra parte quedaba para el que lo había traído y lo compartía allí con los amigos, con la familia, en un tono de amistad. Pero la expiación por el pecado, ahí no había parte. Y Jesús lo hizo como una expiación, como la expiación y el holocausto, fuera del campamento o fuera de la ciudad. Por eso el autor de esta carta lo explica allí en los versos que siguen, en el verso 11. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Fuera del campamento. La TLA dice, el jefe de los sacerdotes, se refiere al sumo sacerdote, lleva al antiguo lugar de culto la sangre de los animales sacrificados. Recuerde que le está escribiendo a los hebreos, a los que saben de esto, para ofrecérsela a Dios y pedir perdón por los pecados. Sin embargo, los cuerpos de los animales se quemaban fuera del lugar donde vive el pueblo. Fuera del lugar donde vive el pueblo. Entonces, aquí explica la razón. Era un sacrificio del todo quemado, y fuera, por tanto, fuera del campamento, y no se podía participar ya, ni el sacerdote ni el sumo sacerdote lo podían hacer. Entonces allí en Levítico 6:30 dice, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. ¿Ya? Entonces, la ofrenda por el pecado, habían de dos clases: la externa, cuya sangre era rociada sobre el altar exterior, ¿ya?, y de cuyo animal el sacerdote podía comer. Pero la otra, la otra ofrenda por el pecado de expiación, aquí se introduce la sangre al lugar santísimo, ya, al lugar santísimo. Y ahí se ponía esta sangre en las cuatro ahí, en el arca y en el lugar santísimo. Y sabe, y, y fuera de la ciudad se quemaba, ahí afuera de las puertas, se quemaba el animal totalmente. Por eso el autor a los hebreos habla de que esto no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, o los que están ligados a esta ley ceremonial. El verso 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Padeció fuera de la puerta. La NTV dice, de igual manera Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. ¿Sabe? Es increíble considerar esto.
Jesús realizó en forma perfecta lo que se debía hacer para quitar el pecado de la humanidad. Y no había nada, en nada podían reprochar. Lo hizo de manera irreprensible, intachable. O sea, nadie puede decir, tristemente escuchaba un predicador así de estos famosos que decían que Jesús había fallado. Y yo, oiga, me llega a dar rabia a veces escuchar a algunos. Yo creo que hay gente que se mete en el ministerio enseñando cosas que no debe enseñar. Es porque no se ubican. Los que son cantantes, y quiero decirle claro que este fue un cantante el que predicando esto enseñaba. Yo decía, le decía a mi esposa, el Señor a él le dio la gracia para cantar, pero no para predicar. Y aquí el problema de él es que se pone a predicar y en las predicaciones comete errores, interpreta mal los versículos bíblicos y le da una pésima aplicación. Entonces, eh, eh, me causa molestia y yo sé, y la palabra del Señor lo dice, que Jesucristo lo hizo hasta el final, obedeciendo hasta la muerte y declarando que estaba totalmente hecho, consumado es, ya totalmente realizado y fue aceptado por Dios. Entonces, ¿cómo alguien podría decir que Jesucristo falló? Si el Padre lo recibe y la confirmación de que fue aceptado es el descenso del Espíritu Santo ya a los días después de haber ascendido al cielo. Entonces, esa es la confirmación. Entonces, ¿cómo alguien puede decir tremenda aberración? Jesucristo lo hizo perfecto, lo hizo fuera de la ciudad y su sangre fue introducida y aceptada en el santuario celestial, purificándonos a nosotros, consagrándonos y perdonándonos todo pecado, aquello, eh, aquello que nos apartaba, aquello que nos alejaba y nos puso en comunión con Él. Cumplió con todo lo que la ley decía que se debía hacer. Y Él lo hizo perfecto. Y aún Juan en el Evangelio dice, y muchos de los judíos leyeron este título, refiriéndose a Jesús puesto en la cruz, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, no estaba en la ciudad, cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Fíjese, Jesús lo hizo fuera de la ciudad, a la puerta, decía algunos allí, pero fuera de la ciudad. ¿Por qué? Cumpliendo a cabalidad con lo que estaba escrito en el antiguo pacto. Así que, hermano, esto es lo que el Señor realizó por nosotros. Y nosotros debemos considerar cuán grande es su amor hacia nosotros, aún a pesar de nosotros, a pesar de cómo somos, a pesar de que usted dirá, pucha, a pesar de que yo soy tan débil, sí, a pesar de nuestra debilidad. Y alguien dirá, pero a pesar de que todavía no puedo superar la situación, a pesar de la situación que usted no puede superar, Él le ama porque está en el proceso, porque usted está siendo tratado, porque usted está siendo tratada, hermana. Por eso Dios sigue insistiendo hasta el final, porque Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Señor verá que realmente valió la pena todo lo que Él hizo, toda la vergüenza, toda la humillación, todo lo que Él pasó para que nosotros también pudiéramos vencer. Por eso hace esta invitación en el verso 13. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Yo decía, hoy la invitación, pero mire cómo lo dice la palabra de Dios para todos, una traducción moderna. Vayamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y aceptemos la misma humillación que Jesús soportó. Aquí está la invitación, a salir a buscar la comunión con Cristo. Oiga, a pesar de lo que está pasando en el mundo, a pesar de lo que se está enseñando en el mundo, a pesar de que el mundo con trampa quiere hacer las cosas a su manera,
A pesar de todo, ¿sabe? Vamos a la invitación, vamos a buscar la comunión con Cristo, vamos fuera del legalismo religioso, sino por el amor, el sacrificio realizado y compartir el desprecio, salgamos a Él, humillándonos como Él lo hizo. Y tendremos, hermanos, tendremos que hacerlo, tendremos que decir, vale la pena, vale la pena. Vale la pena confesar a Cristo. Vale la pena ser valiente. Vale la pena decir no a lo que es pecado. Leía yo ahí un comentarista que en muchos colegios están obligando a hacer un ramo eh, sobre la sexualidad integral, ¿ya? Eh, educación sexual integral. Y, y lamentablemente lo están haciendo como una obligación, siendo que no es obligación porque fue rechazado ellos, y ellos todavía siguen porque lo tenían ahí en la nueva constitución como algo obligatorio, pero como salió rechazada y algunos ya lo tenían en los colegios, pero saben, no es obligación, usted no puede aceptar que le eduquen de esa manera a su hijo. Usted puede decir no es obligación, no hay una ley que obliga a ningún colegio a que tenga que entregar ese tipo de educación sexual integral, donde le están enseñando verdaderas aberraciones a los niños. Ojo, revisen los textos, revísenlo usted con responsabilidad, vea la manera, porque sabe su hijo a lo mejor no va a tener el discernimiento, pero usted va a tener que decir, sabe, esto no corresponde. Y le van a preguntar, ¿por qué usted no está de acuerdo? Porque no es obligación. Sencillamente no es obligación pasar la educación sexual integral. No es obligación. Usted puede pedir no participar de eso. Es para que usted lo sepa. Es para que usted lo sepa. Fíjese en Éxodo 33:7 dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba al Señor o buscaba a Jehová salió al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Es la invitación para estar ahí en comunión. Ellos tenían que ir al tabernáculo, nosotros lo tenemos con nosotros, hermano. Nosotros lo tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón. Y Él nos da la fortaleza para seguir viviendo. ¿Sabe? En este último tiempo, con preocupación he visto en realidad lo que está pasando y lo que deben soportar los niños en los colegios. Oiga, lo que tienen que soportar, y esto yo quiero decirle, es terrible, es increíble. Hay momentos que es bueno conversar con los hijos. Yo pensaba, tengo hijos grandes ya, pero me preocupan las mamás, los papás que tienen hijos pequeños que están en la básica. Le están enseñando cosas que no corresponden, que son antibíblicas. Y realmente de la educación deben preocuparse los padres de enseñarle a los hijos. Hay cosas que usted va, en el colegio le van a enseñar, matemática, lenguaje, sociales, iba a decir ciencias sociales, ciencias naturales, pero, pero la parte de la educación, las normas de vida, usted debe enseñarle a los hijos. Por eso revise lo que están leyendo, la literatura que le están pidiendo. Vea lo que edifica la salud espiritual de su hijo. Y si no es así, usted puede decir, esto no corresponde. Hagan una alternativa, algo diferente. Amén. Seguimos, verso 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y aquí el autor de esta carta hace notar que no es terrenal el santuario importante, ya que todo lo terrenal perece, pero lo celestial permanece. Así que ahí es donde usted debe fijarse. Oiga, lo terrenal va a desaparecer en cualquier momento, pero cuidado, no pierda de vista las cosas eternas, lo que viene
Ya después de todo esto, la NTV dice, pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. Oiga, y esto sí que es importante. No se enrede en las cosas del mundo, no se meta en las cosas que el mundo ofrece como diversión sana. Ni siquiera eso tiene valor alguno en lo que nosotros nos debe edificar espiritualmente. Recuerde que la palabra del Señor dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Oiga, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces usted vea, tenga discernimiento en este tiempo para ver lo que realmente tiene peso espiritual. Si no, no vale la pena. No se enrede en las cosas terrenales. Pablo le decía a los filipenses, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos finales, ¿sabe? Estamos viviendo tiempos finales. Y ahora es cuando nos hemos acercado realmente a lo que vale la pena, a Jesucristo. El autor a los hebreos lo había dicho antes, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, no la terrenal, a la compañía de muchos millares de ángeles. Oiga, nuestra atención, nuestra fijación debe estar en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en las de la tierra. Y esto yo le reitero, es tiempo de tomar decisiones que glorifiquen a Dios. Es tiempo de tomar decisiones que glorifiquen a Dios. Y usted salga del letargo, salga de la pereza, salga de la comodidad y empiece a decidir, a avanzar, empiece a decidir en las decisiones que son para honrar al Señor, más que para el egocentrismo, sino que recuerde, hay un Señor y Dios que nos aguarda y nos espera, y nosotros debemos estar allí para hacer la voluntad de Dios y para estar en el momento que suene la trompeta. Es una palabra de ánimo para usted, de saber que queda poco tiempo. Así que prepárese, prepárese porque el tiempo es breve y llegará el momento en que tendremos que partir. Recuerde, este lugar no es nuestro hogar. Aquí no es nuestro hogar. Su casa será preciosa. He estado en casas hermosísimas, bellísimas, pero son cosas pasajeras. Y me alegra de ver hermanos que han podido tener las comodidades. Eso me alegra porque es indicio de la bendición de Dios sobre sus vidas. Pero ellos también saben que todo esto es pasajero y que en algún momento el Señor nos llevará a las moradas celestiales, donde Él espera estar allí en comunión perfecta con nosotros. Así que, mis hermanos, no hay que retroceder hacia lo que indicaba Cristo. Tenemos que tener y aferrarnos a Él. A lo mejor tendremos que pagar el precio de la humillación, de la burla, de el menospreciarnos y mirarnos en menos porque tenemos una opinión distinta. Pero agrade a Dios más que a las personas. Tristemente hay algunos que quieren agradar a la gente y desatienden a Dios. Pero nosotros, hermanos, tomemos atención en las cosas del Señor. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias le doy por la bendición de poder compartir con mis hermanos todas estas palabras, Señor, de la carta a los hebreos, que es una carta maravillosa que nos enseña, que nos hace distinguir y valorar lo que hoy tenemos. Pido por cada uno de los hermanos de la congregación, los hermanos que están siguiendo esta secuencia, los que se están incorporando, Señor, guíeles, bendígales, y que en realidad sea solamente la palabra de Dios, la que sea nuestra norma y forma de vida para hacer e imitar lo que el Señor hizo por nosotros. Gracias le doy, Señor, por la bendición que usted nos da cada día jueves y ayúdenos a hacer su voluntad conforme a sus propósitos. A usted le doy la honra, la gloria y la alabanza y ruego que usted, Señor, se glorifique sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.
Amén, mis hermanos. Seguimos adelante. Ya viene así, pero raudamente el mes de mayo y debemos procurar estar en Cristo siempre. Ponga atención, escudriñe la palabra, busque congregarse, tenga tiempo de comunión con el Señor, llame a algún hermano que usted extraña. Sería bueno ahí compartir e invitar para que podamos estar nuevamente juntos. Hermanos, que el Señor le bendiga. Recuerde, el domingo a las 18:15 comenzamos. Estaba pensando, es bueno que llegue antes. ¿Sabe por qué? Para orar al Señor. Lo voy a estar repitiendo en las reuniones. Llegar antes para orar, para pedir ahí presencia de Dios sobre el pueblo de Dios. Amén. Que el Señor le bendiga y sigamos adelante en Cristo el Señor. Bendiciones, mis hermanos.